Bendiciones, pueblo de Dios. Hoy es un día maravilloso para adorar al Señor y darle gloria. Reciban un caluroso saludo de la Congregación Cristiana Génesis. Y el mensaje de hoy lo he titulado La acusación de Satanás a los hijos de Dios. Escuchen, después de la tentación, quizá el ataque más frecuente e insistente de Satanás es la acusación. Los cristianos por fe hemos entrado a la relación eterna con el Señor Jesucristo y como resultado estamos muertos al pecado y vivificados para Dios. Y ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Efesios 2:6 lo dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que entender que Satanás no puede hacer nada en absoluto para alterar nuestra posición en Cristo y vuestro valor ante Dios. Pero sí nos puede dejar inoperantes si logra engañarnos de tal manera que escuchemos y creamos a sus mentiras insidiosas que nos acusan de ser de poco valor para Dios y para los demás. Sí, Satanás nos tienta y si logramos ceder a la tentación, cambia su cuento a la acusación, como un doble derechazo brutal. A él se le llama el acusador de nuestros hermanos. Delante de Dios, día y noche, lo dice Apocalipsis 12:10. Todos nosotros alguna vez hemos escuchado su voz odiosa y llena de mentiras en nuestras conciencias. Parece nunca minorar su ataque. Muchos cristianos están desanimados y están derrotados porque creen sus mentiras y los que ceden terminan privados de la libertad gloriosa que Dios les dio. Poniendo el acusador en su lugar. Las buenas noticias son que no tenemos que escuchar esas acusaciones y vivir en desesperación y en derrota. Leamos en Zacarías 3:1-10. Ahí el Señor le reveló al profeta Zacarías una escena celestial en donde que necesitamos para poder estar firmes en la fe y vivir juntamente en el servicio de Dios. Aquí nos dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mire, el Señor aquí reprende a Satanás. En los personajes de esta escena, que parece una sala de juicio celestial, el juez es Dios Padre. El abogado acusador es Satanás. El abogado defensor es Jesús. Y el acusado es Josué, el sumo sacerdote, quien representa a todo el pueblo de Dios, incluyendo a usted y a mí. Preste atención. En la Biblia dice que cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios en el santuario detrás del velo cada año, era una ocasión muy solemne. El sacerdote tenía que cumplir muchos ritos detallados de purificación y lavamientos ceremoniales antes de entrar, porque si de alguna manera no estaba bien delante del Dios Santo, podía quedar muerto al instante.
El sacerdote usaba campanas al borde de su ropa para que los que estuvieran afuera en el santuario pudieran saber si seguía con vida al oír sus movimientos. Y entraba con un lazo amarrado al tobillo para que lo pudieran sacar arrastrado del santuario en el caso de que muriera en la presencia de Dios. Así que, hermanos, aquí tenemos un sumo sacerdote llamado Josué en la presencia de Dios con vestiduras viles que representan los pecados del pueblo. Satanás, el acusador, dice: míralo, Dios, es vil, merece morir. Pero Dios reprende al acusador y lo pone en su lugar. Tú no eres el juez y no puedes sentenciar a mi pueblo. He rescatado a Josué de las llamas del juicio y sus acusaciones no tienen fundamento. Preste atención, esta escena de juicio continúa de día y de noche para cada hijo de Dios. Satanás persiste en señalar todas nuestras fallas, todas nuestras debilidades ante Dios y exige que Él nos destruya por no ser perfectos. Pero nuestro abogado defensor en el cielo es nuestro Señor Jesucristo, y Él nunca ha perdido un caso ante Dios, el juez. Amén. Leamos Romanos 8, 33, 34. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Esto es glorioso. Satanás no es juez de usted. Simplemente es un acusador de día y de noche a los hijos de Dios. Cuando las acusaciones de Satanás le ataquen en tu mente, respóndale así: Satanás, en el nombre de Jesucristo, he puesto mi confianza en Cristo y soy hijo o hija de Dios por medio de Él. Amén. Así como el sumo sacerdote Josué, dígale: he sido rescatado, rescatada por Dios del fuego del juicio, y Él me ha declarado justo. Tú no puedes decidir mi veredicto, ni pronunciar una sentencia. Lo único que puedes hacer es acusarme y yo no voy a creerte. Esa es una respuesta celestial. Hermanos, es el Señor que quita nuestras vestiduras viles. Ya Dios ha resuelto el problema de nuestras vestiduras viles. La descripción de Zacarías de la escena celestial continúa. Leamos Zacarías 3, 4 y 5. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová, que es Jesucristo, estaba en pie. Hermanos, la palabra mitra significa turbante. Esta tela de lino cubría la cabeza del sumo sacerdote. También podemos decir que significa la pureza de los pensamientos de Cristo. Aquí en este pasaje vemos que Dios no solo nos ha declarado justos, sino también ha quitado nuestras vestiduras viles de injusticia y nos ha vestido de su propia justicia. Hermanos, note
que el cambio de vestiduras es algo que Dios hace y no nosotros mismos. En nosotros mismos no tenemos vestiduras de justicia que puedan satisfacer a Dios. Él nos cambia en respuesta a nuestra sumisión a Él por medio de la fe. Dios demanda de nosotros una respuesta de obediencia. Veamos nuevamente Zacarías 3:7. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Miren, la condición de Dios aquí no tiene nada que ver con su relación con Él o su justificación, puesto que estas cosas ya están seguras por su sangre en la cruz. Y estas demandas o amonestaciones no tienen nada que ver con la derrota de Satanás, pues ya Cristo lo derrotó. Hermanos, tiene que ver con la victoria diaria de usted. Al llamarnos a andar en sus caminos y a cumplir su servicio, el Señor simplemente nos está llamando a vivir conforme a nuestra identidad en Cristo y por medio de la expresión práctica de la obediencia a su palabra. Esto significa vivir por fe en vez de vivir en temor. Significa crucificar la carne diariamente y caminar según el Espíritu Santo de Dios. Significa también considerarnos muertos al pecado y vivificados para Dios, y no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Porque así dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También esto significa llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y ser transformados por la renovación de nuestras mentes. 2 Corintios 10:4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, temen es nuestra victoria asegurada. Tenemos nuestra victoria asegurada en respuesta a nuestro ministerio diario. Él, por medio de la obediencia, Dios promete que gobernaremos en su casa y tendremos puestos de autoridad sobre sus cortes. Sí, así es. Esto significa que compartimos su autoridad en el mundo espiritual y podemos vivir victoriosamente sobre Satanás y sobre el pecado. También nos promete acceso libre en los lugares celestiales. Es decir, tenemos abierto una línea de comunicación con el Padre a través de la oración y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al operar en su autoridad y santidad y vivir en comunión con Él, nuestra victoria y fruto diarios están asegurados. Sí, hermanos. Esto es muy importante, saber que no hay acusación que valga para los lavados
con la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, aquí termino este mensaje y vamos a orar. Unámonos y pidámosle al Señor que nos ayude a entender lo que hizo Él en el Calvario por nosotros y que estamos libres por su sangre. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, doy gracias por todas las bendiciones y protección que emanan de ti para tus hijos. Señor, gracias porque reconozco ahora que Dios me ha justificado en su Hijo Jesucristo, que murió por darme el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, porque las acusaciones de Satanás no tienen derecho en mí, Señor, y que has quitado ya mis vestiduras viles y ahora estoy vestido, amén, con vestiduras de salvación. Sí, Señor, muchas gracias, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.